Vamos con otro tema. El Servicio Agrícola y Ganadero emitió un instructivo para definir la suspensión o rechazo de parcelaciones rurales. Esto en medio del debate generado luego que el Ministerio de Agricultura anunciara medidas para regular estas prácticas. Vamos a conversar más al respecto. Para eso nos acompaña el jefe del Departamento de Protección y Conservación de Suelos y Aguas de la División de Protección de Recursos Naturales Renovables del SAC. Ahí estamos ya en contacto con Elías Araya. Elías, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Nicolás, muy buen día. ¿Cómo está? Muy bien, a ver, quiero primero tener el balance que tienen ustedes con respecto a esto. Los datos son bien decidores, datos del Servicio Agrícola y Ganadero sobre subdivisión de predios agrícolas, sobre solicitudes. Estaba revisando acá, 10.000 requerimientos en 2019 a 19.000 en 2021, pero esto me imagino que son las solicitudes formales cuando hay subdivisiones que no van a lo formal, ¿no? Que se hacen de manera informal. No, son el total de solicitudes que se recibieron dentro de nuestro sistema, en el fondo. Sí. O sea, son solicitudes que pagaron una tarifa correspondiente, que fueron analizadas dentro del procedimiento que tenemos instruido desde el año 2019 y que finalmente fueron resueltas. Dato no menor, de ese total de 19.000 y un poco más, en el fondo, cerca solo de un 12% fueron rechazadas por el servicio. A propósito de no cumplimiento de requisitos de admisibilidad, documentación en general o aspectos técnicos, ¿cierto? En cuanto a incumplimiento, digo yo, de los requisitos técnicos del plano. Sí, Elías, para aclarar bien el punto, dentro de estas solicitudes que se hacen al SAC, que son subdivisiones de predios agrícolas con fines agrícolas, ¿después se detecta de que pasan a fines inmobiliarios, por ejemplo? Mire, la norma que tenemos en el fondo y que tiene que ver con esto de las subdivisiones de predios rústicos es una norma bastante antigua, Sí. data desde 1980, como bien ustedes seguramente ya saben, ¿cierto? Y claro, la norma como tal, ¿cierto? Venía a permitir una subdivisión mucho menor de la que existía hasta antes del año 80, que eran en torno a las 20 hectáreas mínimas de subdivisión, y permitió estas subdivisiones de media hectárea, pero siempre con la lógica de que los terrenos subdivididos mantuvieran esa aptitud agrícola, ganadera, forestal, que es propia de los terrenos rurales, ¿no es verdad? ¿Cierto? Y ese es el espíritu de la norma. En la práctica, y vigente hasta el día de hoy, ¿cierto? No hay ningún impedimento en que alguien eventualmente quiera dividir su terreno en media hectárea, ¿cierto? Bajo siempre la consideración que todos esos terrenos deben tener una finalidad desde el punto de vista agrícola, es decir, deben tener un uso agropecuario. Y entenderá usted que en un principio de realidad muchas veces esa situación no acontece. Le voy a dar una cifra en el fondo que tal vez ustedes no sepan, en el fondo, y que la sacamos en el día de ayer. El año pasado, a propósito de esas 19.000 solicitudes, de las cuales 17.000 fueron finalmente certificadas, Sí. se generaron un total de 186.000 lotes. De esas 17.000 solicitudes Sí, se generaron la subdivisión. 186.000 lotes. Ujú. Es verdad. Y de esos 186.000 lotes, fíjese usted la cifra que le voy a dar, 158.000 estaban en el rango en torno a la media hectárea. ¿Cierto? Uno podría presuponer, en el fondo, cuántos de esas 158.000 nuevos lotes de media hectárea y un poco más finalmente van a tener un destino, tal vez pretendido, no real hoy en día, ¿cierto? De distinto del permitido por el 3.516, esta norma que yo les digo en el fondo que permite subdividir. Es ahí donde eventualmente ha surgido toda esta conmoción pública, ¿cierto? Claro. Que ha tomado el Ministerio de Agricultura y ha tratado de, sin mayores cambios normativos ni interpretación de la normativa actual, poner un poco más de atención a propósito de estas solicitudes, en el fondo, que como les digo, bajo un principio de realidad, pareciera ser que no es muy lógico que alguien quisiera eventualmente querer pretender que los desarrolladores inmobiliarios, la gente que hoy en día está subdividiendo terrenos agrícolas, quieran habilitar a nuevos 158.000 agricultores en el país, suponiendo Sí, que cada claro. uno de estos terrenos de media hectárea va a tener uso agrícola. El número de agricultores en el país son del orden de los 300.000, según el Censo Agropecuario del año 2007. Ujú. Imagínense usted si esto fuera real, en el fondo estaríamos llegando a un 50% más de toda la masa de agricultores del país, ¿cierto? Hay que poner un poco de sentido al asunto, en el fondo, y es esa medida en donde está el SAC hoy en día poniendo atención, ¿cierto? Y De es el poner un punto, poco Elías. más ya. Sí, claro, y es el punto, porque finalmente se cumple con todas las de la ley, como se dice, pero finalmente hay ciertas subdivisiones que prenden la alerta en ese sentido. Sí, claro. Y ese es el Así punto es. que se está abordando desde el SAC, que de hecho, a ver, recordemos por qué es la importancia de esto, de la subdivisión de predios agrícolas para fines agrícolas, finalmente por un tema de conservación del ambiente agrícola también, desde el suelo, desde todo lo que represente, que obviamente puede verse menoscabado, y de hecho se ve menoscabado cuando se generan, por ejemplo, proyectos inmobiliarios, que sería el último escalafón de lo que no se debería hacer ahí, digamos. Sí, claro que sí. Sí, es verdad. Sí. Ujú. Ahora, hay un tema de fiscalización, porque insisto, aquí hay una norma, evidentemente hay un cambio normativo que quiere desarrollar el Ministerio de Agricultura con este dictamen que ya estábamos comentando durante la semana, pero me imagino que la fiscalización no es fácil, ¿eh?
Mire, el SAC tiene dos roles respecto a esta norma de la que yo le citaba del año 80, ¿cierto? El primer rol nació junto con la norma, ¿cierto? El SAC está delegado, ¿cierto? Junto con la Seremi de Vivienda y Urbanismo y las municipalidades, a hacer fiscalización del 3516 respecto de un asunto muy particular y que tiene que ver con una prohibición que aparece en esta norma, ¿cierto? Y prohibición que apunta específicamente al cambio de destino de los terrenos agrícolas. Hay una prohibición, ¿cierto?, de destinar estos terrenos subdivididos por el 3516 a fines urbanos o habitacionales, en el sentido estricto de la norma, en el fondo. Es decir, dicho de otra manera, ¿cierto?, hay una orientación de la norma a que los terrenos subdivididos bajo esta ley sigan manteniendo esa lógica de producción agropecuaria. Ese es el rol del SAC en cuanto al tema de la fiscalización. El otro rol, en el fondo, nosotros lo vinimos a asumir el año 1994, y que tiene que ver con la otra parte, que no tiene que ver con la fiscalización, ¿cierto?, y que posiblemente es lo que ha generado más revuelo hoy en día, a propósito del análisis técnico de las solicitudes de certificación, ¿cierto? Son dos roles distintos, ¿cierto? Y hemos estado tomando por lo pronto mayor conciencia a propósito, mayor acción más que conciencia a propósito de esto del proceso de revisión, porque entendemos naturalmente que el problema se genera desde la certificación o desde la intención de dividir terrenos con un fin distinto del permitido por la norma, ¿cierto? Podríamos haber concentrado los esfuerzos en la fiscalización, ¿no es verdad? ¿Cierto? Sería hacer una casa de brujas, por decirlo de alguna manera, ¿no es verdad? Pero claro, los esfuerzos están más bien en el otro sentido. Evitar el problema antes que se genere. Esa es la lógica de poner un poco más de atención, ¿cierto?, al proceso de revisión que tenemos hoy en día, incluido por esa norma del año 2019 y que ha salido, se han incorporado, perdón, a partir del día lunes, con motivo de una circular que salió el día 18, lunes 18, en el fondo se han incorporado nuevos criterios en el proceso de revisión. Criterios que apuntan específicamente a velar porque las solicitudes que se presenten sean de aquellas, ¿cierto?, alineadas con el objetivo del 3516. Claro. Es decir, si alguien eventualmente viene a presentar una solicitud con claros fines inmobiliarios, entenderá usted que estamos obligados por ley a resolver el negativo. Por supuesto. Elías, ¿cuáles son algunos de esos criterios? Bien importante tenerlos en consideración justamente para poder regular y finalmente ir supervisando lo que sucede en este sentido. Yo estaba viendo algunas entrevistas del ministro de Valenzuela, que también estuvo con nosotros hablando sobre el tema de las parcelaciones, y él decía, aquí finalmente, lo dijo un buen chileno, hay que terminar con la chacota. Sí, claro. Sí, así en el campo, ¿cierto? Claro, es igual. Claro. Miren, nosotros organizamos el tema de los criterios, en el fondo, de una manera bastante sencilla. Para que todo el mundo entendiera, usted sabe que todos estos documentos emitidos por el servicio son públicos, y si alguien quiere naturalmente dar un poco más de detalle respecto de cómo está organizando el SAC esta materia, puede solicitar los antecedentes o bajarlo directamente a la página del servicio. Hay dos grupos de criterios. Los primeros son de carácter general, ¿cierto? Nosotros por mandato legal estamos obligados a hacer indagación cada vez que alguien presente una denuncia a propósito de una situación irregular respecto a una norma. Pongamos en el caso de que eventualmente una comunidad quiera denunciar un loteo de 500 parcelas de agrado, o en esa lógica, ¿cierto? Yeah. ¿Cierto? Bueno, si así aconteciera, nosotros en esa lógica estaríamos obligados a suspender el procedimiento de tramitación, ¿cierto?, hacer las indagaciones correspondientes y resolver, rechazar la solicitud o seguir con la tramitación en el evento de que no existiera mérito suficiente. Ese es el primer criterio de carácter general. Ante toda denuncia fundada, nosotros vamos a suspender. Estamos obligados por ley. El segundo criterio, también de carácter general, es que en la medida de que se presenten dentro de la solicitud antecedentes claros e indubitables de que la solicitud tiene vicios respecto de la intención no permitida por la ley, también vamos a suspender, ¿cierto? Esos son los criterios generales, ¿cierto? Suspenderemos entonces ante una denuncia, suspenderemos entonces en cada caso en donde los antecedentes aportados por el propio solicitante den cuenta de un fin no permitido por la ley. Luego se establecieron en esta circular, se los voy a resumir en el fondo, pero con algún grado de detalle para que tal vez la gente que esté interesada en el tema se tranquilice o ponga un poco más de atención a lo que estamos haciendo. Se definieron 12 criterios, ¿cierto?, que son especiales y que no han salido así como de la nada, en el fondo, han sido a propósito del análisis de cada una de las solicitudes que nosotros eventualmente hemos procesado en los últimos años. Entenderá usted que los colegas en regiones, ¿cierto?, han tomado mucha experiencia a propósito de esas 20.000 solicitudes que pasaron el año pasado. Sí. Y súmele 10.000 más de todos los años hasta el año 94, en el fondo, son muchísimas. Y estos son los casos en resumen. Mire, cada vez que se presente un proyecto, en el fondo, en donde dentro del plano presentado se dé cuenta de un fin inmobiliario, qué sé yo, diseños urbanísticos como rotondas, ciclovías dentro del plano de parcelación, ¿cierto?, vías peatonales, cancha, clubhouse, áreas comunes, embarcaderos. Bueno, si es que eventualmente, sería medio raro que alguien presentara un plano así, pero se han presentado, aunque no me... Si eventualmente se presentara un plano que solo acusara al fin inmobiliario, vamos a suspender, vamos a hacer las indagaciones correspondientes y resolveremos rechazar o continuar con la tramitación si es que no hubiera mérito para el rechazo, ¿cierto? El segundo criterio tiene que ver en el fondo con, ¿cómo se dice?, con diseños que sean incompatibles con el fin agropecuario.
la gente eventualmente piensa, en el fondo, que el SAC tendría que certificar a todas luces cada vez que se presente un terreno de 5.000 metros cuadrados. Y la verdad no es así. La forma del terreno tiene mucho que ver también con la posibilidad de uso agropecuario. Le voy a dar un ejemplo que es bastante poco real, pero para que me entiendan, ¿cierto? Imaginemos que alguien viene eventualmente a presentar un proyecto de subdivisión, ¿cierto?, de 5.000 metros cuadrados en un lote que tiene 5.000 metros de largo por 1 metro de ancho, que en la práctica son 5.000 metros cuadrados. ¿Alguien podría decir que un terreno de esa manera, caprichosa por cierto, en el fondo puede tener un uso agropecuario? Ninguna posibilidad. Bueno, ni siquiera poner una hilera de lechuga daría para el caso. Bueno, en la práctica, cada vez que, el ejemplo es muy lúdico porque evidentemente una cosa así no va a ocurrir, pero en la práctica es cada vez que, a criterio del servicio, ¿cierto?, de nuestros 4.000 funcionarios y los agrónomos de por medio, se diera cuenta de un diseño del predio, ¿cierto?, en la totalidad de los lotes, una parte de ellos, que atendiendo la forma del lote se impide el uso agropecuario efectivo, vamos a suspender. Vamos a hacer las indagaciones, ¿cierto? Vamos a tratar de averiguar por qué hay una forma de los lotes que no permita el uso agropecuario, en el fondo, ¿cierto? Y si hay mérito para rechazarlo, vamos a hacer. Esto fíjese usted, no es poco frecuente. Muchas veces los proyectos, ¿cierto?, enmascaran áreas, por ejemplo, de uso comunitario, como por ejemplo una costanera alrededor del lago, ¿cierto?, con la forma de un lote, ¿cierto?, un potrero que se supone uso agropecuario. Y hacen lotes de 8 metros de ancho, ¿cierto?, lo que es un ancho de costanera por infinitos metros de largo alrededor del lago. Entenderá usted que en el fondo no hay que ser experto en el ámbito agrario para entender que el destino del lote no es agropecuario. Sí. Elías, quería quedarme también con otro punto. Yo estaba leyendo acá. Se incorporan proyectos de parcelación con características similares que presentan una oferta al público en redes sociales, portales inmobiliarios, otros sitios web u otros elementos que permitan atribuir características propias de un destino urbano o habitacional. El tema también de la oferta que se hace, porque aquí se genera una oferta, pero también porque hay una demanda y esto se hace a través de redes sociales, de distintos medios. Eso también lo están considerando y siendo más estrictos en esos criterios, ¿no? Sí, claro que sí, en el fondo, y como les digo, esto no, y usted lo hizo con alta razón, en el fondo. Fíjense, no es difícil, googleen ahí de por medio, pongan parcela de grado y se van a dar cuenta que mucha de la oferta que hoy en día existe no apunta específicamente a venga a vivir al campo a hacer agricultura. Claro. ¿Cierto? Tiene un film claramente inmobiliario y se promueven en el fondo con desarrollos casi, ¿cierto?, de tipo comunitario, o sea, comunidades o condominio en el fondo, soterramiento de redes eléctricas o de servicios básicos, en el fondo, portones con acceso controlado, ¿cierto? Bueno, y una serie de otros estándares urbanísticos al margen de la planificación urbana, al margen de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y muy contrario naturalmente al objetivo 3516. Bueno, y muchas de estas ventas, se hacen en verde o en blanco. Entonces, bueno, evidentemente si alguien nos denuncia o nosotros tomamos conocimiento de que un proyecto hoy en día sometido a certificación del SAC se publicita en redes sociales, en prensa o en donde sea, como un proyecto atentatorio contra la normativa vigente, esto es que se promueva con fines habitacionales, claramente estamos obligados a no aceptar o a no, como digo, certificar esa solicitud y rechazarla de plano. Claro. ¿Cierto? No crea que son pocos los casos en donde eventualmente en la prensa, en Facebook, en todas estas redes sociales, se publicitan proyectos que abiertamente se hace, ¿cierto?, esa publicidad en contradicción al espíritu de la norma. Claro. Bueno, de acontecer un caso así, evidentemente vamos a suspender el procedimiento y vamos a hacer las indagaciones y si hay mérito para rechazar, lo vamos a hacer. Bien. Elías Araya, del SAC, muchísimas gracias por acompañarnos y ir explicando también estos temas bien relevantes. Que esté muy bien, muy buenos días. Encantado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.